Bueno, vamos a ver este tema de espacios con producto interno. Vamos a ver, ajá, espacios con producto interno. Lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la definición de producto interno dice que si tenemos un espacio vectorial V sobre un campo C, en este caso sobre el campo de complejos, un producto interno V es una función que va del espacio vectorial V al espacio vectorial V en el campo C, que asigna a cada pareja ordenada de vectores, U, V, pertenecientes a esta pareja de vectores a un espacio vectorial V. A cada pareja de vectores les vamos a asignar un escalar perteneciente al campo, llamado el producto punto de U por V, que satisface las siguientes propiedades. Entonces, en resumen, tenemos un espacio vectorial de vectores y un campo de los reales o de los complejos o de los enteros. Ahí nos van a decir en los ejercicios. Entonces, a cada pareja ordenada de vectores le vamos a asignar un escalar perteneciente al campo en el que estamos trabajando. Entonces, a esa operación de asignarle a cada pareja de vectores un escalar se le conoce como producto interno de U con V. Y para que realmente sea un producto interno, tiene que cumplir estas propiedades. Entonces, si yo hago el producto, la primera propiedad dice que si hago el producto interno de U con V, entonces es equivalente al producto interno de V con U conjugado. Si estos vectores están sobre el campo de los complejos, o sea, si sus elementos son complejos, entonces tiene que ser aquí el conjugado. Pero si no, pues simplemente esta propiedad es la conmutatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a dar igual el producto interno de U con V que el producto interno de V con U. Eso es importante. Entonces, si estamos sobre el campo de los complejos, le agregamos esta línea que está indicando que es el conjugado. No lo olviden. Entonces, si estamos trabajando en el campo real, pues solamente la primera propiedad es la conmutatividad. Dice que el producto interno de U con V es igual al producto interno de V con U. La segunda propiedad, ¿cómo la verían ustedes? A ver, revisen lo que aparece y qué dirían, ¿cómo le llamarían ustedes a esta segunda propiedad? Distributividad. ¿Perdón? Distributividad. Así es, muy bien, me parece bien. La distributividad. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que vamos a distribuir el producto interno de U con la suma de U más V, más W, perdón, de V más W. Entonces trabajamos con el producto interno de U con V y le sumamos el producto interno de U con W. Entonces, si esta igualdad se cumple, entonces se cumple esta propiedad. Segunda, la tercera propiedad pues sería la homogeneidad, que dice que si yo multiplico a un vector por un escalar, y luego hago el producto interno de ese nuevo vector por el vector V, entonces es equivalente a que haga el producto interno de U con V y al resultado obtenido lo multiplique por el escalar a alfa. Entonces esa se llama homogeneidad. Y la cuarta propiedad se llama positividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago el producto interno de un vector por sí mismo, siempre tiene que ser mayor que cero, siempre y cuando el vector con el que esté trabajando sea distinto del vector cero. Porque si trabajo con el vector cero, entonces significa pues que el producto interno del vector cero con el vector cero va a ser igual a cero. Entonces, yo estoy diciendo nada más que el producto interno de un vector por sí mismo siempre va a ser positivo si el vector con el que estoy trabajando es distinto del vector cero. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar estas propiedades y vamos a hacer algunos ejemplos donde vamos a verificar si algunos productos internos, bueno, como se definen estos, realmente lo son. Si realmente cumplen estas cuatro propiedades, entonces sí van a ser un producto interno. Muy bien. Nosotros en cálculo y geometría analítica, pues ya conocíamos un producto interno, que es el producto punto o el producto escalar, que cuando trabajamos con esta operación dos vectores, el resultado que obtenemos es un escalar. Y ese escalar, pues lo podíamos interpretar de manera, no sé, geométrica. Nos servía, por ejemplo, para ver si los vectores eran ortogonales o no lo eran. También, por ejemplo, si el producto punto era
positivo, entonces indicaba que el ángulo entre los vectores que estábamos trabajando era agudo. Si era negativo, el ángulo entre los vectores era obtuso, y si era igual a 0, el ángulo era de 90 grados. Eso habíamos visto en cálculo y geometría analítica. Entonces, en cálculo y geometría analítica ya habíamos conocido un producto interno, que nosotros lo conocíamos como producto punto o producto escalar, pero no significa que sea el único que existe. Entonces vamos a ver que hay algunos otros productos internos y vamos nada más a verificar que sí lo sean cumpliendo estas 4 propiedades. Entonces, por favor, copienas y ahorita seguimos con la presentación. Vamos a empezar con este primer ejercicio. Déjenme mover mi pizarrón. Ya está. El primer ejercicio dice determinar si la siguiente función es o no un producto interno. Entonces vamos a ver cuál es la función que se tiene que analizar. Muy bien. Entonces, su regla de correspondencia es el producto interno de U con V es igual a x1 por x2 menos y1 por y2. Y entonces dice que esta está definida para todo U de elementos U1, U2. Bueno, x1, x2. Déjenme darle a aceptar a su compañero que se unió. Entonces, para todo U de elementos x1, y1, v de elementos x2, y2 y vector w de elementos x3, y3 con x1, x2, x3, y1, y2 y y3 perteneciente a los reales. Muy bien. Entonces tenemos que verificar las 4 propiedades para ver si esta función realmente es un producto interno. ¿Cuál sería la primera propiedad que tenemos que verificar para ver si es un producto interno? ¿Cómo se llama esta primera propiedad? Conmutatividad. Exacto, conmutatividad. Entonces, vean, aquí estamos trabajando sobre los reales, sobre el campo de los reales. Entonces, simplemente tenemos que verificar que el producto interno de U con V sea equivalente al producto interno de V con U. Muy bien, entonces vamos a plantearlo. Vamos a tener que seguir otra vez la regla de correspondencia y comparar ambos resultados, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, si hago el producto interno del vector U con el vector V, ¿qué nos quedaría? U con V, donde U tiene elementos X1, Y1 y V tiene elementos X2, Y2. Y siguiendo esta regla de correspondencia, entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? X1 por X2. X1 por X2, o sea, el primer elemento del vector U por el primer elemento del vector V, y luego dice menos el producto de el segundo elemento del vector U por el segundo elemento del vector V. Ya está. Ahora para el lado derecho, el primer elemento del vector V es X2 por el primer elemento del vector U, que es X1, menos el segundo elemento del vector V, que es Y2, por el segundo elemento del vector U, que es Y1. Entonces, como aquí estamos multiplicando números reales, entonces en los números reales, en la multiplicación de números reales, se cumple la conmutatividad. Entonces, por lo tanto, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Entonces, por lo tanto, se cumple. Muy bien. Después, ¿cuál será la siguiente propiedad que tenemos que verificar? Asociatividad. Ajá, asociatividad, o también le podemos llamar distributividad, ¿no? Porque estamos distribuyendo el producto interno sobre la suma de vectores. Entonces, distributividad será la distributividad del producto interno de U con la suma de V más W. ¿Y eso cómo quedaría? Entonces distribuimos el producto interno sobre la suma de vectores. Entonces será el producto interno de U con V
más el producto interno de U con W. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, lo primero que hacemos para no confundirnos, si quieren, es sumar V más W. V tiene elementos X2, Y2 y W tiene elementos X3, Y3. Entonces, si lo sumamos, nos quedará X2 más X3, Y2 más Y3. Y ahora sí, este nuevo vector lo voy a multiplicar a través del producto interno por el vector U. Entonces, ahora sí, siguiendo el proceso, ¿qué me quedaría? Dice que la regla de correspondencia nos dice el primer elemento del primer vector, el primer elemento de U es X1 por el primer elemento del segundo vector, pero ahora el segundo vector es una suma y su primer elemento es este. Entonces será por X2 más X3, coma, bueno, no es coma, a este primer resultado le tengo que restar la multiplicación de el segundo elemento del vector U, que es Y1, por el segundo elemento del vector V más W, el cual es Y2 más Y3. Perfecto, ya está. Y entonces ahora sí, del lado derecho, ¿cuál será el resultado de hacer el producto interno de U con V? Ya lo tenemos aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces será X1 por X2 menos Y1 por Y2. Y ahora, ¿cuál será el resultado del producto interno de U con W? Entonces será el primer elemento de U, que es X1, por el primer elemento de W, que es X3, menos, el segundo elemento de U, que será Y1, por el segundo elemento de W, que es Y3. Muy bien. Entonces vamos a bajarle aquí para seguir escribiendo. Vamos a desarrollar. El lado izquierdo nos quedará X1 por X2. Ajá, déjenme. X1 por X2 más X1 por X3 menos Y1 por Y2 menos Y1 por Y3. Porque como este signo se distribuye en la suma, pues va a quedar todo negativo. Entonces ya nos quedaría del lado derecho X1 por X2. Escribo primero los positivos si quieren. X1 por X3 menos Y1 por Y2 y menos Y1 por Y3. ¿Y cómo son el lado izquierdo y el lado derecho? ¿Cómo son? Igual. Iguales. Entonces escribimos, por lo tanto, se cumple. Se cumple con la distributividad del producto interno. Estamos distribuyendo el producto interno sobre la suma de vectores, no lo olviden. Muy bien, la tercera propiedad dijimos que se llama homogeneidad, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y cómo verificaríamos esa homogeneidad? ¿Qué dice esta propiedad? Pues dice que si yo multiplico al vector U por el escalar alfa y después hago la operación producto interno con el vector V, es equivalente a que yo simplemente haga el producto interno de U con V y al resultado obtenido lo multiplique por alfa. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, sacar al escalar de dentro del producto interno. O sea, hacer el producto interno solo de los vectores y al resultado que va a ser un escalar, lo multiplico por el escalar alfa. Pues vamos a ver. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esperar a que ustedes copien esto, la grabación. Entonces, lo primero que propondría hacer sería hacer el producto del escalar alfa por el vector U, para que ya tengamos quién es ese vector escalado. Entonces, alfa por el vector U, pues será igual a alfa veces el vector U de elementos X1, Y1. Entonces nos quedará el vector de elementos alfa por X1, alfa por Y1. Y entonces simplemente pues hay que seguir la regla de correspondencia del producto interno que nos dieron. Entonces dice, si yo hago el producto interno del vector alfa veces U por el vector V, simplemente habrá que multiplicar la primer componente del primer vector. En este caso, el primer vector es este. Su primer componente es alfa veces X1. Entonces yo multiplico alfa veces X1 por la primer componente del vector V, la cual es X2. Y le resto el producto de la segunda componente del vector alfa U, la cual es alfa Y1, por la segunda componente del vector V, el cual es Y2.
Muy bien. Del lado derecho será alfa veces el producto de x1 por x2 menos y1 por y2. Muy bien. Entonces vamos a, ya sea que del lado izquierdo factoricemos o que del lado derecho desarrollemos, como ustedes quieran. Si factorizamos, en el lado izquierdo, un término común a ambas expresiones es alfa, alfa que multiplica x1 por x2 menos y1 por y2. Y del lado derecho tenemos alfa que multiplica x1 por x2 menos y1 por y2. Y como son iguales el lado izquierdo y el lado derecho, entonces decimos que por lo tanto se cumple. Muy bien. Entonces vamos a pasar ya a verificar la última propiedad para ver si es un producto interno o no. Ya verificamos la primera, que era la conmutatividad, la segunda, la distributividad del producto interno sobre la suma de vectores, la tercera, la homogeneidad y la cuarta propiedad que se llama positividad. Esta cuarta propiedad, positividad, dice que el producto interno del vector U por sí mismo, eso es importante, tiene que ser el mismo vector, tiene que ser siempre mayor que 0. Decíamos que puede ser que esto sea igual a 0, pero solamente en el caso en el que U sea el vector 0. Si eso pasa, entonces el producto interno del vector 0 por el vector 0, pues ese va a ser igual a 0. Es el único vector donde no se puede garantizar que sea positivo, o sea mayor que 0. En todo lo demás tiene que ser forzosamente mayor que 0. Si no lo es, entonces no se cumple esta propiedad y por lo tanto no será un producto interno. Muy bien, entonces vamos a hacer el producto interno de U con U y vamos a ver qué obtenemos. Entonces, U tiene componentes x1, y1 y la voy a multiplicar por el mismo de componentes x1, y1. Entonces, el producto interno de dos vectores está definido como la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector, menos la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Ya está. Entonces, eso me quedaría x1 al cuadrado menos y1 al cuadrado. Y entonces yo me pregunto, ¿esta resta de cuadrados siempre va a ser positiva? ¿Siempre, siempre, siempre va a ser positiva? Sí. ¿Sí? No, Entonces aquí, miren, le voy a poner en color rojo, le voy a poner, esto es siempre mayor que 0 y le pongo en signos de interrogación. Siempre va a ser mayor que 0 y entonces me pongo a pensar y digo, fíjense, si por ejemplo x1 es un número menor que y1, entonces no se va a cumplir, porque por ejemplo, si x1 fuera 1 y y1 fuera 4, 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado es 16. 1 menos 16 es 15. 15, menos 15, perdón. Menos 15 no es mayor que 0. Entonces, por lo tanto, no siempre se cumple que el resultado sea positivo. Entonces ponemos aquí, por lo tanto, no se cumple. Y como conclusión decimos, entonces, no es un producto interno. Entonces aquí estamos diciendo, si x1 es menor que y1, no se va a cumplir que esto sea siempre mayor que 0. Entonces, por lo tanto, la propiedad de positividad no se cumple en todos los casos y por lo tanto esta función no es un producto interno. Entonces les decía, para que sea un producto interno tiene que cumplir las 4 propiedades. Tenemos que garantizar que siempre el resultado sea positivo o bien encontrar algo que nos indique que no necesariamente siempre va a ser positivo y por lo tanto entonces esa propiedad no se cumplirá. No sé si tengan alguna duda. ¿Sí entendieron esto? De que si x1 es menor que y1, entonces esta expresión no necesariamente va a ser mayor que 0. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar y hacemos otro ejercicio. Dice, en el espacio vectorial de R2 se define la función, el producto interno de V con W es igual al producto del vector V por la matriz A por el vector W transpuesta. Para todo, dice, para todo vector V de elementos V1, V2 y vector W de elementos W1 y W2. Aquí escribí algo mal, déjenme corregirlo. Estos no tienen línea de vector. Entonces, estos dos vectores V y W pertenecen a R2, o sea, al espacio vectorial de los vectores de R2.
donde V y W están representados como vector renglón, o sea, de esta manera. Y la matriz A es una matriz de 2 por 2, determinar si esta función marcada aquí es un producto interno. Entonces, lo que yo sugeriría, cuando no está explícitamente marcada la regla de correspondencia, para que ustedes no se equivoquen, pues mejor obténganla desde el principio. En este caso, observen, aquí nada más me está diciendo, yo estoy operando a los vectores V y W y el resultado va a ser el producto de estas expresiones. Pero si pudiese explicar la regla de correspondencia ya tal cual, ¿cómo quedaría el número? O sea, el escalar de multiplicar al vector V por el vector W será mejor. Entonces vamos a hacerlo. Yo tengo a mi vector V y lo voy a multiplicar a través del producto interno por el vector W. Entonces, el vector V es un vector renglón de elementos V1, V2. Y mi matriz A es una matriz, de elementos 2, 1, 1, 2. Y el vector W transpuesto quedará W1, W2. Muy bien. Entonces, bueno, voy a quitarle esta coma. Ya está. Pues vamos a ver cómo quedaría en sí la regla de correspondencia. Entonces vamos a hacer primero esta multiplicación. ¿Qué nos quedaría? Esta es una matriz ¿de qué orden? Esta de aquí. ¿Esta? 1 por 2. Ajá, muy bien, muchas gracias. 1 por 2. Y esta es una matriz de 2 por 1. Y esta es una matriz de... ¿Esta? 2 La del por medio es 1. 2 por por 1. 2. Ajá. Ah, perdón, la de medio es de 2 por 2 y esta es de 2 por 1. Muy bien, listo. Entonces, al hacer la primera multiplicación, ¿qué nos quedaría? Una matriz de 1 por 2. Ajá, de 1 por 2. Entonces, ¿cuál sería? 2B1 más B2. Ajá. ¿Están todos de acuerdo? Recuerden que se multiplica renglón por columna. 2B1 más B2. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? B1 más 2B2. Ajá. B1 más 2B2. Muy bien. Y a esta matriz resultante la tenemos que multiplicar por esta matriz, que será, que nos quedará como resultado. ¿Qué queda del resultado de multiplicar esta? Pues, ajá. Un escalar, ajá, exacto, porque quedaría, esta es de 1 por 2 y esta es de 2 por 1, queda una de 1 por 1, o sea, un escalar. Y justo eso es el producto interno, el resultado es un escalar. Entonces, ¿cuál sería el escalar resultante? Pues sería W1 por 2B1 más B2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Todavía no he terminado, apenas Sí. en la primera parte. Después sería más W2 por B1 más 2B2. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces podrían, en el ejercicio, bien nos pudieron haber dicho, ah, mira, fíjate que resulta que al multiplicar el producto interno de V con W, el resultado es simplemente 2 veces V1 por W1 más V2, déjenme, V2 por W1 más V1 por W2 y por último 2W, V2 por W2. Simplemente me pudieron haber dicho esto y era más fácil que tener que hacer durante cada propiedad este producto. Entonces, mejor les decía, si la regla de correspondencia no está en forma explícita, o sea, no les dicen directo la forma en la que tendría el resultado de multiplicar dos vectores a través del producto interno, pues ustedes la pueden calcular, no pasa nada, solamente siguiendo pues la regla de correspondencia que les dieron. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? No hemos verificado ninguna propiedad. Lo único que hicimos fue escribir esta regla de correspondencia que nos estaban dando, esta regla, pero ahora sí ya de manera directa. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Van siguiéndome? Sí. Muy bien, entonces ahora sí ya empezamos a verificar las propiedades. ¿Cuál será la primera propiedad que debemos de verificar? Conmutatividad, ¿no? ¿Sí ven con este lápiz más delgado? Sí.
Ah, perfecto, muy bien. Entonces, en la conmutatividad debemos de verificar que el producto interno de B con W sea igual al producto interno de W con V. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? A ver. Ajá. Pues dice la regla de correspondencia, dos veces la primer componente de V, dos veces la primer componente de V por la primer componente de W, más la segunda componente de V por la primer componente de W, más la primer componente de V por la segunda componente de W, y por último, dos veces la segunda componente de V por la segunda componente de W. Muy bien, ahora aquí, ¿cómo quedaría? Pues sería dos veces W1 por V1 más W1 por V2 más W2 por V1 más dos veces W2 por V2. ¿Y cómo estamos multiplicando números reales en este caso? Porque está en R2. La conmutatividad en los números reales se cumple. Por lo tanto, el resultado de la izquierda y el de la derecha van a ser siempre iguales. Y entonces decimos que esta propiedad se cumple. Porque ¿qué está diferenciando a mi lado izquierdo de mi lado derecho? Pues lo único que los está diferenciando es el orden en el que se realizan las multiplicaciones. V1 por W1, aquí W1 por V1, V2 por W1, W1 por V2. ¿Están de acuerdo? Solo los está diferenciando el orden. Entonces, pues no pasa nada. La conmutatividad se cumple para el producto de números reales. Ahora, ¿qué propiedad verificamos? ¿Cuál es la segunda propiedad? Distributividad. Muy bien. ¿Distributividad de quién? Distributividad. Ajá. ¿Distributividad de quién? Del producto interno de V con la suma de vectores W más U, por ejemplo. Entonces, ¿cómo quedaría? Pueden usar a cualquier vector. ¿Cómo quedaría esto distribuido justamente? Producto interno de B por W Ajá, más muy bien. Producto interno de producto V con interno de W más, muy bien. V con U. ¿Están de acuerdo? Vean, Sí. estamos haciendo este con este y luego este con este. Perfecto. Entonces, a ver, díganme los resultados, por favor. O primero sumamos W con U. W con U, ¿qué nos quedaría? W tendrá elementos W1, W2. Y U, pues tendrá elementos U1, U2. Entonces, ¿cómo queda la suma de estos vectores? W1 más 1, Exacto, W1 más 1, W2 más U2. Perfecto, ya está. Entonces, ahora sí, ya podemos hacer todas las operaciones respectivas. ¿Y qué nos quedaría? Voy a usar el mismo color que tenía. ¿Cuál es el resultado de hacer este producto interno? Solo hay que seguir esta regla de correspondencia, no lo olviden. Ajá, entonces, díctenme, por favor. 2V1 Ajá, dos veces por... Ajá, V1, entonces, ajá, por la primer por componente del vector de la derecha. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es su primer componente? W1 W1 más U1. Ah, Muy sí. bien, perfecto. Ajá, después será la segunda componente de V, que es V2, por la primer componente de W1, que es W1 más U1. Muy bien. Después, ¿qué será? V1 por, V1, ajá, W2 más U2, perfecto, W2 más U2. Muy bien. Y por último, dos veces V2 por, W2 más U2. perfecto. Muy bien. Estoy de acuerdo. Ya está. Eso es del lado izquierdo. Y ahora para el lado derecho, ¿qué nos quedaría? Voy a escribirlos con dos colores diferentes. Voy a hacer primero este. ¿Qué quedaría? Pues ya está aquí definido. ¿Están de acuerdo? Simplemente lo copio. Dos veces V1 más W1 más V2 por W. Por W2 más V1 por W2 y por último 2V2 por W2. Muy bien, y ya me falta otra. ¿Qué será esta? ¿Qué me quedará? A ver, ¿quién me puede ayudar, por favor?
2B1 U1 Ajá. más Ajá, esperen un momento, por favor. Es que mis letras se parecen mucho. Entonces será 2 veces V1 por U1. U1 Ajá, muy bien. más Ujú. V2 por Ajá, U1 por, más, por U1. ajá, Ajá, muy bien. más V1 Ajá, por U2 muy bien. más 2 veces V2 Ajá, U2. muy bien, ya está. Y entonces ya nada más falta comparar el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Qué harían? A ver, ya sea que desarrollen el lado izquierdo, que desarrollen el lado izquierdo o que factoricen el lado derecho. ¿Qué prefieren hacer? Factorizar. Factorizar el lado. Factorizar. Muy bien, muchas gracias. Entonces copio este. Profe, Sí, ¿no te es escucho. V1 W2? ¿A dónde? Perdón. No, V2 W1 en el lado derecho, En en el la lado segunda derecho. suma, En esta, V1 W2, eh, en la segunda suma, en la parte de negro. aquí. Sí, ¿no es ahí V2 W1? Ajá, tiene razón. Ok. Tiene toda la razón. Ahorita les digo a sus compañeros, que corregí fue justo, vean, en dónde estaba, aquí, ¿no? Sí, Sí, este es que lo copié mal. Ya entiendo a los alumnos, lo están viendo y lo copian mal. Yo lo estoy viendo aquí enfrente y lo copié mal. Solo era copiar y lo hice mal. No puedo creerlo. Pero bueno, está bien. Entonces, vamos a factorizarlo. Muchas gracias por la corrección. sí. Entonces, ahora sí, quedaría, ¿qué hay en común? A ver, vamos a ver. Vamos a marcarlos poco a poco. Esta expresión, ¿con cuál se relaciona? V1, W1 Primera de azul. con la primera de azul. Muy bien, aquí está. Entonces, ¿cómo quedaría? Si factorizamos a 2 veces V1, multiplicaría a W1 más U1. ¿Están de acuerdo? Las dos que Sí. subrayé tienen en común a 2B1. Lo factorizo, que multiplica a W1 para dar la primera expresión. Multiplica a este para dar esta expresión. Y esta expresión multiplica a 1 para dar esta otra expresión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, Muy sí. bien. Entonces ahora esta expresión V2, con esta también vamos a factorizar a V2 y multiplicará a W1 más U1. Muy bien. Y ahora, ¿a quién? Relacionamos a V1 con W2 y a V1 con U2. Entonces nos quedará V1, W2 más U2. Perfecto. Ya casi terminamos. Entonces, ajá, 2B, 2B, W2 y 2V2, U2. Entonces factorizo estoy escribiendo con otro color que no se ve, factorizo a 2V2 que multiplica a W2 más U2. Y como ahora sí observamos más fácilmente que el lado izquierdo es igual al lado derecho, entonces decimos que por lo tanto se cumple. Muy bien, ¿cuál es la siguiente propiedad que vamos a verificar? De una vez lo hacemos aquí. ¿Cuál será la siguiente propiedad que verifiquemos? Homogeneidad. Exacto, Homogeneidad. homogeneidad. Muy bien. Entonces, en la homogeneidad, pues solamente decimos que alfa veces, en este caso, V, Producto Interno con W, es equivalente a... Ajá, ajá, es equivalente a alfa veces Alfa. el Producto Interno de V con W. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué sería lo primero y conveniente que debemos de hacer? Antes de empezar a hacer el producto interno y verificarlo, ¿qué operación es importante hacer antes? Multiplicar alfa por V. Exacto, alfa veces V.
Entonces, alfa por V, que tiene elementos V1, V2. Entonces nos quedaría alfa veces V1 y alfa veces V2. ¿Están de acuerdo todos conmigo? ¿Sí o no? Sí. Perfecto, ya está. Vamos a seguir porque esto está un poco largo. Entonces, ¿qué nos quedaría ahora sí de multiplicar a través del producto interno alfa veces V con W? ¿Cuál será el resultado? Hay que seguir, no lo olviden, la regla de correspondencia. Entonces, a ver, díganme, por favor. Sería 2 veces, Alfa ajá, V1. alfa V1, muy bien, por, W1, muy bien, más alfa alfa veces veces, V2 por W1, muy bien, más más alfa veces V1 por por W2, más 2, 2 veces alfa veces ajá, ¿quién? B2 Ajá, muy bien, por por W. W2. Perfecto, muy bien. Ahora sí, y entonces del lado derecho escribimos alfa por el producto interno y pues simplemente como es V con W copiamos esto que está aquí. Ahora sí espero no copiarlo mal. Entonces será 2V1 por W1 más V2 por W1 más V1 por W2 más 2 veces V2 por W2. Muy bien. Y entonces, ¿qué podemos hacer para verificar que sí son iguales? Ya para terminar, ¿qué hacemos? Factorizar alfa. Factorizar, muy bien, alfa, todos del lado izquierdo tienen en común alfa, entonces alfa que multiplica a 2V1 W1 por V2 W1 más V1 por W2 más 2V2 por W2 y es igual a alfa veces 2V1 por W1 más V2 por W1 más V1 por W2 más 2 veces V2 por W2. Muy bien. Y entonces decimos que como el lado izquierdo es igual al lado derecho, entonces por lo tanto, se cumple. Y ya solo nos falta una propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad que nos falta verificar? Positividad. La positividad. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo a ver qué pasa. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la propiedad 4? Positividad. ¿Cómo queda planteada primero? A ver, díganme, por favor. Que U por V debe No, ser mayor a 0, ¿no? no. Es U por el mismo. Ajá, exacto. U por el mismo, eso sí, tiene que ser mayor que 0. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿cómo quedaría el producto interno de U con U? No olviden seguir la regla de correspondencia. Sería 2U1 Ajá. Sería por U2. 2 veces U1. Ah, esperen. 2 veces U1 por... U2. No, porque fíjense. No, 1. Cuadrado, Ah, ¿no? exacto, eso sí. Pero vean por qué razón. Recuerden que aquí, en esta parte, tenemos definido el producto interno de V con W. Aquí está. Y está definido de esta manera. Entonces será 2 veces la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo. Pero como el primer vector y el segundo son el mismo, entonces será la primer componente por la primer componente, o sea, la primer componente al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien se perdió en eso? No. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora sí, continúen, por favor. Más U cuadrada. No, porque vean, ¿qué sigue? U1 por U2. Aquí ya no U2. son la misma, son la segunda componente del primer vector por la primer componente del segundo. Entonces, U2 ¿quién es? U1. Ajá, voy a poner al vector U para que no se pierdan. El vector U tiene componentes U1, U2. Muy bien, entonces sigan. Dice, la segunda componente del U2. primer vector U2, ajá, por la primer componente del segundo vector, que sería U1. ¿Están de acuerdo? U1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ajá, y luego, 1 por Ah, U2. U1
por Ajá. 2. Ajá. Por Más 2 veces U cuadrada. 2 cuadrado. 2U2 al cuadrado. Muy U2 bien, al perfecto. Y entonces cuadrado. nos preguntamos, esto, perdón, déjenme poner aquí, ¿es siempre mayor que 0? ¿Qué diría? Sí, siempre, ¿no? ¿Por qué No. razón? ¿Por qué razón? Entonces tenemos que mostrar por qué razón siempre va a ser positivo. Entonces, vean ustedes, podemos pensarlo de esta manera. 2 veces U1 al cuadrado es equivalente a U1 al cuadrado más U1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿por qué no prende la tele de acá? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces, la suma, vean, la suma de U2 por U1 más U1 por U2, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cuánto da esta suma? 2 veces Exacto. U1 por U2. Muy bien. 2 veces U1 por U2. Muy bien. Y de la última expresión lo puedo separar como U2 al cuadrado más U2 al cuadrado. Pero pueden pensar, ¿por qué hizo eso? Pues porque esto que tenemos aquí, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo sé que es un trinomio cuadrado perfecto? Pues porque si le saco raíz a este, me queda U1. Si le saco raíz a este, me queda U2. Y si hago el doble producto de U1 con U2, me queda el término central, justo. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto que tengo aquí, pues sería U1 al cuadrado. ¿Y cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? La raíz del primero, la raíz del segundo al cuadrado y el signo del término central. Ya está. Más U2 al cuadrado. ¿Y qué estamos sumando? Términos cuadráticos. Estamos sumando números, números al cuadrado, y el resultado de elevar cualquier número al cuadrado es siempre positivo. Entonces, sí va a ser siempre mayor que 0, por lo tanto, se cumple. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, les doy un momento para que ustedes copien y ya pasamos a otro tema. Si quieren hacer más ejercicios, el viernes hacemos un poco. Ahora sí. Entonces, vamos a ver propiedades del producto interno, sea un espacio vectorial V sobre el campo C, y sea el producto interno de U por V, un producto interno en el espacio vectorial V. Entonces, para todo vector U y V pertenecientes al espacio vectorial V y un alfa perteneciente al campo C, pues se cumplen las 4 propiedades que están aquí, que es el producto interno de U por alfa veces el vector V es equivalente a alfa veces el producto interno de U por V. Si estamos trabajando en el campo de los complejos, entonces va a ser el conjugado de ese número. Solamente presten atención a eso. Cuando estén trabajando en el campo de los complejos, no solo bastará sacar el escalar del producto interno, sino que además habrá que conjugarlo. Entonces, si en algún momento revisan esta presentación y piensan, ¿a qué se refería con esta línea en el escalar alfa? Pues si alfa pertenece al campo de los complejos, entonces va a tener que ser su conjugado. Pero si estamos trabajando con los reales, el conjugado de un real es el mismo, entonces no cambiaría esta expresión. Muy bien. Después dice que el producto interno de un vector con él mismo siempre va a ser un número real, no importa que éste tenga elementos en los complejos. Después, la tercera propiedad dice que el producto interno del vector 0 por el vector u, que este vector u puede ser cualquier vector perteneciente al espacio vectorial, siempre va a dar como resultado el escalar 0. Y si yo hago el producto interno del vector u por el vector 0, siempre va a dar el escalar 0. Entonces, si yo multiplico a cualquier vector por el vector 0, a través del producto interno, siempre va a ser 0 el resultado. Y la última propiedad dice que el producto interno de un vector u por sí mismo va a ser igual a 0 si y solo si. Recuerden, la flecha con 2 direcciones significa sí y solo si. El vector u es el vector 0, que es lo que ya habíamos visto en la presentación, en la diapositiva anterior. Muy bien, entonces ahora sí pasamos al concepto de norma. Les decía, tenemos al espacio vectorial V, que es un espacio vectorial sobre el campo C, y sea el producto interno de U con V, es un producto interno en el espacio vectorial V. Se llama norma de un vector, del vector V perteneciente al espacio vectorial, y se representa con 2 líneas verticales.
Entonces, norma del vector es un número real no negativo definido por. Entonces, la norma del vector va a ser el producto interno del vector v por sí mismo a la 1/2 o la raíz cuadrada del producto interno de un vector por sí mismo. Es lo que ya les había recordado hace un momento. Entonces, por favor, escriban en su cuaderno norma y ya pongan esta expresión. La norma de un vector es la raíz cuadrada del producto interno de un vector por sí mismo. Grabación. Ajá. ¿Qué propiedades tiene la norma de un vector? Entonces, si estamos en un espacio vectorial V con producto interno, entonces para todo vector U y V perteneciente a ese espacio vectorial y a un escalar alfa perteneciente a un campo C, entonces se va a cumplir que la norma de un vector tiene que ser siempre mayor o igual que 0. ¿Cuándo sería igual a 0 la norma de un vector? Cuando el vector sea 0. Cuando el vector sea el vector 0, muy bien. En cualquier otro caso, la norma va a ser siempre mayor que 0. Muy bien. La segunda propiedad de la norma dice que la norma de un vector es igual a 0, justo lo que decíamos, sí, solo sí. El vector que estamos utilizando es el vector 0. Después, la tercera propiedad dice que si yo quiero calcular la norma de un vector escalado, o sea, multiplicado por un vector alfa, es equivalente a que yo solo saque la norma del vector y lo multiplique por el valor absoluto de mi vector alfa. Muy bien. La propiedad 4, esa propiedad dice que si yo calculo la norma de un vector resultante expresado como la suma de dos vectores, siempre ese vector resultante va a ser menor o igual que la suma de las normas de los vectores por separado. Entonces aquí tenemos una suma de vectores y a esa suma, a ese vector resultante, le saco la norma y nos está diciendo esta cuarta propiedad que si yo a esta suma de vectores le saco la norma, el resultado que obtenga siempre va a ser menor o igual que a la suma de las normas de cada uno de los vectores. A esto se le llama desigualdad del triángulo. Entonces, por favor, copien esta otra diapositiva y ahorita hacemos algunos ejercicios. Anudar la grabación y aquí ponemos que un vector unitario, si tenemos al vector V perteneciente al espacio vectorial V, al dividir al vector por su norma, el vector resultante va a ser siempre un vector unitario. Entonces, cualquier vector se vuelve unitario si dividimos a las componentes del vector entre la norma de ese vector, recordando que la norma de un vector es un escalar. Entonces, por favor, copien esto. Entonces, ahora vamos a ver distancia entre vectores. Tenemos un espacio vectorial V con producto interno. O sea que ya estamos diciendo que se verifican las 4 propiedades para que la función que define al producto interno sea un producto interno. Y tenemos a 2 vectores pertenecientes al espacio vectorial V. Entonces, se le llama distancia del vector U al vector V y se representa con distancia del vector U al vector V al número real definido como. Entonces, la distancia entre 2 vectores se va a obtener como la norma de la resta de los vectores. Entonces, si en el examen les pido, determina la norma entre los vectores U y V, pues lo que tiene que hacer primero es restar a los vectores y a esa resta sacarle su norma, nada más. Y como la norma de un vector es el producto interno de un vector por sí mismo, raíz cuadrada de ese producto interno, entonces no importa que ustedes resten de V, le resten el vector U o que a U le resten el vector V, de todas formas va a ser equivalente. Entonces escriban eso, distancia entre vectores y pongan distancia entre vectores es igual a la norma de la resta de los vectores, V menos el vector U. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva sus propiedades. Pero bueno, le regreso para que terminen de copiar. Distancia entre vectores. Entonces les decía, hasta aquí lo vamos a dejar hoy, pero la teoría, vamos a seguir con ejercicios de norma de un vector, vector unitario y distancia entre vectores, obviamente. Entonces, por favor, copien para que le pase a la siguiente y última diapositiva que vamos a revisar el día de hoy. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, Sí, ¿qué profesor. propiedades tiene? Perdón, ¿sí? ¿Te escucho? No, que sí, que sí. Ah, gracias. Entonces, si tenemos el espacio vectorial V con producto interno y para todo vector U y V y W pertenecientes a ese espacio vectorial, se cumple que la norma
digo, la distancia entre dos vectores va a ser siempre mayor o igual que 0, que la distancia entre dos vectores es igual a 0, sí, solo si los vectores pues son iguales entre sí. Porque si yo, para calcular la distancia entre los dos, primero los tengo que restar. Si los dos vectores son iguales, al restarlos me queda el vector 0. Por lo tanto, la distancia entre ellos va a ser 0. Muy bien. Después dice que la distancia entre el vector u y el vector v es equivalente a la distancia entre el vector v y el vector u. Lo que les decía, no importa cómo resten a los vectores, como le van a sacar norma, el resultado va a ser siempre el mismo. Y la cuarta y última propiedad dice que si yo saco la distancia entre el vector u y w, es menor que la distancia que hay entre el vector u y el vector v, más la distancia que hay del vector v al vector w, que era sobre la suma de vectores, ¿se acuerdan? Que decía, la norma del vector suma va a ser menor siempre a la norma de cada uno de los vectores por separado. ¿Sí se acuerdan? Sí. Teníamos 3 vectores y yo sumaba 2 de ellos, y entonces el vector suma vector resultante, su norma va a ser siempre menor que la norma de los vectores que intervinieron en la suma. Muy bien. Entonces copien estas 4 propiedades y ya. Pasamos a ejercicios muy, muy sencillos y rápidos. Ajá, los escucho. Dar grabación. Nos piden, bueno, reanudar grabación. Nos piden encontrar la norma del vector X perteneciente a R2 con elementos menos 3, 4, usando el producto interno usual, y en el inciso B usando este otro producto interno definido como 2 veces la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector más 4 veces la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Entonces vamos a resolver el inciso A. Entonces la norma de un vector, en este caso la norma del vector X, sabemos que es la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. Muy bien, y entonces pues simplemente hacemos eso. Y el producto interno en el inciso A es el usual. En el producto interno usual se multiplica la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo, más la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo. Entonces me quedaría 9 más 16, que sería la raíz de 25, que sería 5. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y en el inciso B, la norma del vector otra vez, pero ahora usando esta definición de producto interno, es lo que les decía. Solamente hay que seguir la regla que nos estén dando. Muy bien, entonces será igual la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. Y entonces ahora habrá que seguir esa definición. Será 2 veces menos 3 por menos 3. Ah, no. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Ajá. ¿Quién es la primer componente? Menos 3. ¿Y quién sería? Ah, sí estaba bien, ¿verdad? 3 y 4. Ajá, muy bien. Más 4 por 4 y por 4. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Entonces nos quedaría 18 más, ¿qué será? 64. Sí. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto nos queda? 18 más 64, ¿cuánto nos queda? 82. 82, muy bien. Entonces vamos a ver si se puede reducir esta expresión en sus factores primos. La mitad sería 41 y bueno, ya no se va a poder reducir. Entonces lo dejamos así. Entonces tómense un momento para copiar esa y ahorita hacemos otro. Entonces dice, sea el espacio vectorial real de las matrices de orden 2, encontrar la norma del vector A con el producto interno definido como. Entonces nos dicen que el producto interno de la matriz A con la matriz B es equivalente a la traza del producto de la matriz A por la matriz B transpuesta. Y nos piden encontrar la norma de A y también obtener A unitario para que practiquemos esos dos conceptos que revisamos antes. Entonces, partimos de la norma de A. Norma de A, ¿a qué tendrá que ser igual? Al producto interno de A. Raíz del producto interno. De A con A, ¿no? ¿Sí o no? A la 1/2. Sí. O bien, como dijo su compañero, la raíz del producto interno de A con A. Son equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Y para este caso en particular, entonces, como está definido el producto interno, será la raíz de la traza de A por A transpuesta. Si están de acuerdo conmigo, lo único que hice fue decir, ¿cómo se define el producto interno según este ejercicio? Pues dice que el producto interno de dos matrices es la traza del producto de la primera matriz por la transpuesta de la segunda. Entonces será la traza de la primera matriz por la transpuesta de la segunda. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces lo primero que hago es calcular A transpuesta. ¿Quién será A transpuesta? ¿Cómo se calcula la transpuesta de una matriz? Pues solamente recordamos que se transpone, los renglones se convierten en columnas y las columnas se convierten en renglones. ¿De acuerdo? Entonces quedará 3 menos 1, 4, 5. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ahora voy a multiplicar A por A transpuesta. Entonces, A es 3 menos 1, 4, 5. Y A transpuesta es 3, 4 menos 1, 5. Recuerden, el producto, esta es una matriz de 2 por 2. Entonces, el producto se hace renglón por columna. ¿Cuánto es el primer elemento? 4. No, 3 por 3, 9. Y menos 1 por menos 1, Ah, 1. Será 10, ¿no? Sí. Muy bien, Bien. y ahora renglón por columna, 3 por 4, 12, menos 5, 7. Muy bien, y ahora renglón por columna, 4 por 3, 12, menos 5. 7. Muy bien, 7. y renglón por columna, 4 por 4, 16 más 5 por 5, 25. 16 más 25. 41. 41. Muy bien, 41. Y entonces ya ahora sí escribo, la norma de A será la raíz cuadrada de la traza de esta matriz, 10, 7, 7, 41. ¿Y cómo se calcula la traza de una matriz? Pues es la suma de los elementos de la diagonal principal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien, Bueno, más o entonces la norma de A será raíz de 51. Entonces, ¿quién será A unitario? Pues dijimos que acá multiplicamos a nuestro vector A por 1 entre la norma. Entonces ya está. 1 entre la norma sería 1 entre raíz de 51 por el vector A que tiene elementos 3 menos 1, 4, 5. Entonces el vector A unitario será 3 sobre raíz de 51 menos 1 sobre raíz de 51, 4 sobre raíz de 51 y 5 sobre raíz de 51. Y ya terminamos. Entonces le podemos... Ah, no puede ser.